Hermanos, tal vez podemos continuar con nuestro estudio en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, hermanos. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 8, hermanos. Dice así, hermanos. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 10. Que murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. 11. Por lo cual animamos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Señor bendiga su palabra, hermanos. Amén. Amén. Bueno, bien, hermanos, creo que nuestro tema sigue hasta el versículo 11. Son el mismo tema, pero aquí nos advierte siempre, hermanos, de que cuando nos dice más nosotros que somos del día, como hemos visto en versículo 5, no somos de noche ni de las tinieblas, sino somos hijos del día. Así que, hermanos, versículo 8, cuando dice, ves, más nosotros que somos del día, estemos sobrios, dice. Así como tenemos que estar, hermanos, entonces. Estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de caridad. Sabemos que es caridad, todo el mundo creo que sabe. Y la esperanza de salvación por yelmo. Así que tenemos nosotros la vida eterna, la salvación. Sabemos que tenemos la esperanza en el Señor, como hemos visto en los versículos anteriores, hermanos. Y también vemos en Efesios capítulo 6, siempre leemos, siempre nuestros hermanos nos ayudan. Efesios 6, 14, o versículo 13, 6, 13, cuando dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Creo que, hermanos, siempre nos está recomendando, haciéndonos acordar los estudios anteriores que hemos llevado. Porque dice, para que podáis resistir, estar, digamos, armados con la armadura de Dios. Esto es lo que Dios nos habla en este momento también. Estemos armados de Dios, velando, orando. Después dice, estad pues firmes. Eso es lo que nos recomienda la palabra del Señor. Estemos firmes. Y ahora en este momento no sé cómo estamos, pero la palabra nos dice, estad firmes. Estad firmes. Ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia. Hermanos, saben bien, nuestro Señor Jesús ha pagado todo por nosotros. Él ha hecho justicia derramando su preciosa sangre, hermanos. Por aquí tenemos la palabra de verdad cuando dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia. Versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hermanos, cuántas recomendaciones tenemos. Qué consuelo, hermanos, nosotros. Nosotros tenemos todo eso, solamente tenemos que obedecer la palabra, estar firmes, estar atentos y tomar siempre la palabra del Señor en nuestro corazón. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomando el escudo de la fe. Siempre, hermanos, tengamos nuestro corazón al Señor, nuestro Señor Jesús, el Espíritu Santo,
siempre esté, Él está siempre en nosotros, porque Él nos cuida, Él nos da salud, cuando dice, sobre todo tomando el escudo de fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Sabemos bien, el maligno es astuto de una manera o de otra, siempre está mirando a los creyentes, de cómo él va a atraer en alguna cosa, pero la palabra dice, dice, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y también dice, y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que, hermanos, creo que es un consuelo para nosotros que podemos esperar siempre al Señor, su palabra en todo momento, porque la palabra dice, versículo 17, y tomad el yelmo de salud, de salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este es el mandamiento del Señor que nos anima, nos alienta, nos fortalece nuestra fe y nos advierte, nos consuela, porque la palabra dice, consolaos los unos a los otros. Creo que nos está animando, hermanos, porque cuando dice, más vosotros, versículo 8 de nuestro estudio, más nosotros que somos del día, estemos sobrios, vestidos de cota de fe y caridad, y la esperanza de salud, y yelmo, que es la palabra de Dios. Creo que, hermanos, entendemos, hermanos, todos que en este momento, en la presencia del Señor, versículo 9, cuando dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por nuestro Señor Jesucristo. Creo que hasta el versículo 11 podemos meditar, hermanos. Ayudémonos, hermanos. Siempre damos lugar a nuestros hermanos están meditando. Amados hermanos, nuestro estudio que estamos llevando, el versículo 8, hermanos, nos dice, pero nosotros que somos del día. Eso es, hermano, contrario al versículo 7, hermanos, ¿no? Los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Creo, hermanos, esto está hablando en el sentido del aspecto moral, hermanos, ¿no? Y el aspecto espiritual, ¿no? No está hablando tan literal, hermanos, sino que este mundo, hermanos, de oscuridad, los hombres se encuentran en tinieblas, hermanos. Y también, como dice la Escritura, los que se emborrachan, de noche se emborrachan, hermanos. Esa es la característica, hermanos, de la condición moral y espiritual de este mundo, de todos los que no conocen al Señor, hermanos. Pero el 8, hermanos, nos dicen, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Ayer creo, hermano, nos ayudaba. Sobrios es lo contrario de embriaguez, hermanos, ¿no? Es cuando uno se encuentra, hermanos, como podemos decir, en sus 5 sentidos, ¿no? En su sano juicio, hermanos. Quiero leer, hermanos, en Hechos, capítulo 26. En su defensa, hermanos, el apóstol Pablo dice, podemos leer capítulo 26, versículo 24, hermanos. Cuando él habla, hermanos, de su encuentro con el Señor y su llamamiento del Señor para predicar el evangelio, hermanos. Dice versículo 24, ahí las autoridades estaban escuchando.
Dice versículo 24, mientras él decía estas cosas en su defensa, Festo le dice a gran voz, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. 25. Pablo responde, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que pronuncio palabras de verdad y de cordura. Aquí vemos, hermanos. Las autoridades, hermanos, no creían en el Señor, ¿no? Y aquí para Festo, hermanos, todo lo que decía Pablo le parecía como una locura, como dice en Corintios, ¿no? Pero Pablo dice, hermanos, pronuncio palabras de verdad y de cordura, ¿no? Porque hablaba, hermanos, de la realidad de las cosas, ¿no? Lo que era delante de Dios. Y creo, hermanos, en ese sentido, estar sobrios, hermanos, es vivir, hermanos, guiado por la palabra de Dios, por las escrituras, hermanos. Según la palabra de Dios, según la voluntad de Dios, hermanos, ¿no? Por eso dice, seamos sobrios, ¿no? Parece que mientras estamos en este mundo, nosotros podemos, a través de las cosas, uno puede estar embriagado con las cosas de este mundo, en muchos aspectos, hermanos. Ayer nos hablaba en casos del deporte, del fútbol. Uno puede estar embriagado, hermanos, ¿no? Metido en eso y dando toda su fuerza, la vida, hermanos, sin tomar en cuenta al Señor, hermanos, ¿no? A veces dejando la congregación, dejando de meditar la escritura. Y así con el mismo trabajo también, con lo cotidiano de la vida. El afán de la vida a veces nos puede llevar, hermanos, a este estado, ¿no? De dejar de meditar la escritura. Por eso dice la escritura, seamos sobrios, porque somos del día. Dice pues, vistiéndonos de la coraza de fe. Nuestro hermano nos ayudaba, hermanos, de la armadura, hermanos, del soldado, hermanos, ¿no? Y aquí vemos, hermanos, vistiéndonos, ¿no? Es la acción, hermanos, ¿no? De la coraza de fe, hermanos, ¿no? Nosotros, hermanos, ¿cómo podemos vestirnos esa coraza de fe, hermanos? Dice la escritura que la fe viene por el oír, y el oír es por la palabra de Dios, ¿no? Y eso, hermanos, está en nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Vistiéndonos de la coraza de fe, ¿no? Si no nos vestimos, hermanos, vamos a estar desprotegidos. El enemigo nos va a atacar, hermanos. Y va a querer poner en duda, hermanos, nuestra fe, hermanos. Por eso es tan necesario, hermanos, como dice la escritura, vistiéndonos de la coraza de fe. A veces el enemigo ataca, hermanos, a nuestra fe, hermanos, ¿no? Queriéndonos hacer dudar, hermanos, de la palabra de Dios. A veces, hermanos, en lo cotidiano de nuestra vida, hermanos. Por eso, hermanos, vemos, es tan necesario, hermanos, la lectura de la palabra de Dios, hermanos, ¿no? La fe viene por el oír, hermanos, ¿no? La fe no es un esfuerzo nuestro. Sabemos que la fe es el don de Dios que nos ha dado cuando hemos creído en el Señor, o sea, cuando el Señor, hermanos, ha obrado en nuestra vida.
a través de su palabra. Después también dice, y amor. Es la parte, hermanos, el amor del Señor, hermanos, ¿no? Es la parte práctica, hermanos, ¿no? Creo que en el capítulo 13 de 1 Corintios ahí nos habla las características de lo que es el amor, hermanos. Tal vez podemos leer, hermanos, primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4, 5, 6, 7, hermanos. Dice la Escritura, el amor es sufrido, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahí vemos, hermanos, ¿no? Lo que es el amor, hermanos, ¿no? Y es tan necesario en nuestra vida, hermanos, ¿no? Porque sus características, hermanos, como vemos, nos ayuda, hermanos, ¿no? En nuestra vida espiritual, hermanos. Mientras estamos en este mundo de oscuridad, de tinieblas, esperando aquel día, hermanos, el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Después dice, y como yelmo, la esperanza de salvación. El yelmo era el casco del soldado, ¿no? Que le protegía su cabeza, hermanos. Donde está nuestra memoria, la inteligencia, podemos decir. Donde guardamos, hermanos, almacenamos la cabeza, hermanos, es que dirige todo nuestro cuerpo, hermanos. Y tiene que estar protegido, dice, ¿no? Con yelmo, como yelmo, la esperanza de salvación. Y esto también es tan importante, hermanos, en la vida del cristiano, ¿no? Que estemos vestidos, hermanos, ¿no? En nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, hermanos, la esperanza, hermanos, ¿no? Que esperamos de salvación, hermanos, ¿no? Nosotros esperamos, hermanos, podemos ir a Romanos, hermanos, capítulo 8, dice versículo 24, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque ¿para qué esperarse en lo que alguno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos ansiosamente. Ahí vemos, hermanos, ¿no? Versículo 23, hermanos, retroceder un poquito de este capítulo 8, dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nuestra salvación, hermanos, es segura y completa, hermanos. Pero falta todavía, hermanos, que nosotros seamos, hermanos, transformados, ¿no? Que nuestros cuerpos, hermanos, dejemos, hermanos, la vieja naturaleza, hermanos, lo que tenemos de Adán, hermanos, como llamamos la carne, ¿no? ¿Y cuándo hemos de dejar eso, hermanos? Cuando el Señor viene a buscar a su iglesia, hermanos, ¿no? Y tenemos la esperanza, hermanos, dice la Escritura, como yelmo. Y si nosotros, hermanos, no meditamos, hermanos, lo que esperamos, hermanos, ¿dónde va a ser nuestra
morada en la eternidad, hermanos, también, hermanos, podemos estar, hermanos, como el mundo, embriagado por las cosas, hermanos, ¿no? Ahí vemos, hermanos, es importante, hermanos, en nuestra vida diaria, porque es la vida diaria, hermanos, ¿no? Nuestro diario vivir, de vestirnos, hermanos, de estas, como dice la Escritura, de la coraza de fe, amor, y como yelmo, la esperanza de salvación, hermanos, ¿no? Cuando tenemos en mente, hermanos, lo que nos espera, hermanos, ¿no? Somos animados, hermanos, ¿no? Pero si no tenemos en nuestra mente las cosas que nos esperan, hermanos, fácilmente, hermanos, podemos ser derrotados, hermanos, por el enemigo, ¿no? Podemos desanimarnos fácilmente, hermanos. Pero cuando hay esto, hermanos, en nuestra mente, en nuestra memoria, en nuestra meditación, hermanos, como vemos la Escritura, hermanos, pero eso parece, hermanos, la vida de nosotros, porque dice la Escritura, somos del día, ¿no? No es una opción, sino nos habla la característica, hermanos, de nuestra vida cristiana, hermanos, de ser del día, hermanos. Pero, hermanos, estamos en estudio, hermanos, podemos ayudarnos. Podemos leer en 1 Pedro capítulo 1, versículos 13. 1 Pedro capítulo 1, versículos 13. Dice la palabra: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando en nuestra meditación el versículo 8 dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, dice, ¿no? Habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación con yelmo, como yelmo. Creo que aquí la Escritura bien claro nos habla, como ayer hemos meditado los versículos anteriores. Ahora a nosotros nos habla, como en Pedro nos dice la palabra: por tanto, ceñid, dice, los lomos de vuestro entendimiento. Toda la Escritura está en nuestros corazones, en nuestros entendimientos, ceñidos, dice, y sed sobrios, como de día, ¿no? Vestidos, nosotros como somos del día, sed sobrios y esperad, dice, a nuestro Señor por completo en la gracia. Es la dispensación de la gracia en que estamos, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando nuestro Señor Jesucristo sea manifestado, hermanos, con Él hemos de estar ya, hermanos. Creo que la Escritura bien claro es, ayer como se meditó, los otros días también nos han compartido, y esto es lo que nos está hablando, hermanos, que a nosotros ya dice, como somos del día, ya no estamos en las tinieblas como en el mundo, ¿no, hermanos? Esto es lo que nos está hablando en estos versículos, pero sigamos ayudándonos, hermanos, para aprender más, hermanos. Cuán importante es el versículo 8, hermanos, cuando meditamos. 3 puntos importantes que nosotros debemos tener en nuestra mente. Nos habla a nosotros que somos del día, todos nosotros que estamos vivos actualmente. Uno es ser sobrio, estemos sobrios. Otro es vestido de la cota de fe, de caridad, y otro es la esperanza de salud por yelmo. Es
importante ser sobrios. En todas partes nos hablan las escrituras que nosotros siempre debemos estar atentos, no ocupándose en las cosas como más arriba mencionados. Es verdad, no habla de borracho ni de sino alguien dijo hace rato moralmente. Muchas veces estamos nosotros, no estamos sobrios, sino estamos ocupados como borrachos, andamos, ¿no ve? Hay veces perdidos. No sabemos dónde estamos parados muchas veces con las cosas de este mundo. Entonces, eso es lo que pasa. Las escrituras dicen que no estemos así, dice. Más bien vestidos de cota de fe. Fe es una confianza que debemos tener en el Señor. La confianza. Porque aquí se juntaron las dos, fe y caridad y amor. Amor a Dios como también amor al prójimo. Entonces, estimados hermanos, nos falta esas cosas para entender. Amor a Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre debemos estar más ocupados si amamos a Él, al Señor. Entonces, no nos va a impedir. Y también para demostrar al mundo. Y ahora cuando dice la esperanza de salud por yelmo, de la coraza ya nos ha explicado, de la salud por yelmo, lo cual nuestra esperanza es la salud de nuestra cabeza. ¿Qué pensamientos tiene? ¿Qué tiene en la cabeza? Todo viene. Y anteriores alguien nos ayudó diciendo, ¿no ve? En la cabeza hay muchas cosas que vuelan, pájaros que vuelan, pero no nos hacemos dejar hacer nidos. Entonces, de eso debe estar protegido la cabeza. Por eso, entonces, por la cual dice la esperanza de salud por yelmo, hermano. Entonces, estimados hermanos, lo que las escrituras nos ayudan para nosotros, para que estemos sobrios velando al Señor, hermanos. Por eso en versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. A nosotros no vamos a pasar la gran tribulación, como hemos aprendido. Y aquí hablan de las dos cosas, también para el venidero. El anterior domingo, nuestros hermanos, alguien estaba hablando también Romanos, hermanos. Esa ira, hablan de las dos cosas, hermanos. La ira de Dios al final del milenio y otro es la ira de Dios que ha de venir en la segunda venida. Pero nosotros ya no, hermanos. Todos los creyentes ya somos de eso. Entonces, para ello nosotros debemos estar bien protegidos, hermanos. Por eso dice, no nos ha puesto para ir, para que estemos en ese lugar, sino para alcanzar salvación por nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, si nosotros en este mundo vamos a estar como la escritura en el versículo 8 se nos dice, entonces pues no nos va a tocar nada, ni la segunda venida, ni al final, hermanos, ni la ira de Dios. Y eso está preparado para el mundo. Estimados hermanos, siempre predicamos también de esa manera, hermanos, para salvación a aquellos perdidos, hermanos. Entonces, de esta manera nos ayuda a nosotros. Por eso dice, por nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros,
para que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, hermanos. Estimados hermanos, aquí otra palabra dice también, o que velemos, o que durmamos. Aquí, ¿qué nos dice, hermanos? Nosotros todavía estamos despiertos como hijos de día, y algunos vamos a estar ya, algunos capaz también nos alcanza el Señor, nos lleva antes, vamos a dormir, pero vamos a vivir juntamente con nuestro Señor. A eso se refiere. Hemos leído ya en anterior versículos, en capítulo 4, ¿no? De los que duermen. Entonces, lo mismo aquí habla. Si nosotros, si viene el Señor a recogernos a alguien, antes que el Señor venga, en el arrebatamiento, igual, entonces vamos a vivir juntamente con nuestro Señor, hermano. Por eso dice, velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ese es nuestro gozo, hermanos, que nos espera. Entonces, hermanos, para ello necesitamos, como hemos leído en el versículo 8, estar sobrios, vestidos de cota de fe, como soldados, bien preparados. Así, estimados hermanos, cuando el Señor venga, vamos a vivir juntamente con Él, vamos a venir juntamente con Él. Últimamente también vamos a estar gozando con Él, hermanos. Es el propósito de nuestro Dios, estimados hermanos. Por eso siempre cuanto más nos habla las Escrituras y nos anima, hermanos, para cada uno de nosotros. Por eso muchas veces nosotros en poco lo tomamos las Escrituras. Por eso hay veces no amamos al Señor, no valoramos. Cuando no estaba estas cosas, nuestras cosas siempre hacíamos a lo que queríamos, ¿no ve? Día domingo, ¿dónde eran nuestras ocupaciones? Hay veces ha sido triste, ¿no ve? Directamente. Eso está en la mente, hermanos. Esa debemos quitar de nuestra mente, hermanos. Algunos, diferentes maneras, nuestro pensamiento era. Por eso hay veces en el local se sentaba uno como sobre las espinas. Y salíamos, se perdía todo. Estimados hermanos, por lo menos ahora tenemos algo para meditar su palabra, para leer, estimados hermanos. Entonces, aún más la palabra de Dios nos anima para que estemos sobrios, hermanos, vestiéndonos con la cota de fe como soldados y así también protegiendo nuestras cabezas, nuestra salvación por yelmo, hermanos. Estamos en meditación, estimados hermanos y hermanas. ¿Podemos ayudarnos? Sí, hermanos. Hermanos, quisiera unas cuantas palabras, creo que ya hemos comprendido. Siempre quiero tomar en cuenta lo que ya se ha explicado, ¿no? Así que hay unas cuantas palabras que resaltan en esta parte, ¿no? Por ejemplo, hijos de luz del día, y como tales, dice, 2 veces aparece la palabra seamos sobrios, ¿no? Creo que se ha explicado esa palabra sobrio. Hay palabras que en la Biblia, en la palabra, hoy por hoy en nuestro lenguaje actual, casi que muy poco se usa. Y entonces a veces nos cuesta comprender, ¿no? Entonces, sobrio es alguien, o quiere decir alguien que es dueño de sí mismo. Hay otra palabra también, es templado. O sea, tiene control de todas sus facultades. Es un requisito también que aparece en 1 Timoteo y en Tito, de los ancianos, por ejemplo, o así de hermanos mayores. Y obviamente aquí está hablando de todos, de cada creyente, ¿no? O sea,
Tiene también el sentido de moderado, otra palabra, ¿no? O literalmente también quiere decir, o una forma figurada que no es mezclado con vino, por ejemplo. Claro, es lo opuesto a borracho, por ejemplo. Lo que un hermano estaba diciendo, ¿no? O podemos también entender como alguien una persona que tiene un buen juicio, ¿no? Pues a la hora de hablar, a la hora de decidir, es muy medido en todas sus facultades. No se va a dejar llevar fácilmente por opiniones. Tiene un buen juicio, un buen criterio, digamos, ¿no? Fundado en la palabra. Tiene el sentido de sobriedad, ¿no? Toda su vida está como un vehículo que está bien controlado, digamos. Así que en nuestro versículo dice que no durmamos como los demás, sino seamos sobrios, ¿no? Quisiera ir muy brevemente a Romanos, hermanos, un poquito ahí, a modo de resumen nomás. Son versículos bien conocidos en el capítulo 13. Romanos, capítulo 13, y en el versículo 11. Romanos, capítulo 13, versículo 11, dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos. En nuestro estudio también habla del sueño, velad debidamente. Ahora, ¿por qué habla la palabra de velar debidamente, de no dar lugar al sueño? Es que hay en los creyentes eso. Porque si no habría, la palabra no hablaría, no tendría sentido, ¿no? O sea, no somos inmunes a eso. Recuerdo cuando el Señor estaba en este mundo, ya se aproximaba cuando iba a ir a la cruz y quiso ir a un lugar apartado, llevó a uno de sus discípulos y dijo: esperadme aquí, velad, yo iré a orar. Y bueno, eso era el encargo: espérenme aquí, en tanto que yo oro. Y cuando volvió los encontró durmiendo. Bueno, obviamente el sueño literalmente del cuerpo, en este cuerpo. Y así sucesivamente, hermanos. Y ello ilustra, y en nuestro estudio en Tesalonicenses siempre está hablando en sentidos figurados o metafóricos. La Biblia está lleno de figuras, y es la forma como se comunica, se transmite un mensaje, una lección a cada ser humano. Así que, hermanos, hay toda posibilidad de que en nuestra vida, en nuestra peregrinación, caemos a veces en sueño. No vamos a decir que no, yo no puedo decir no a veces en la vida. Quizás unos de una manera y otras de otra manera. A veces somos absorbidos en la debilidad y flaqueza en que andamos, ¿no? Entonces la palabra Dios es bien sabio sabe cómo animarnos. Así que en Romanos dice: conociendo el tiempo es hora de levantarnos del sueño porque la hora está más
cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzado y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. Aquí en conexión con Tesalonicenses, hermano, está bien claro. Amplía la visión, hermanos. Desechar las obras de las tinieblas es todo lo que tiene que ver con el mal, con el pecado. Dice, vistámonos de las armas de luz. Vestirnos de las armas de luz. En Efesios habla, armas de luz, no es armas de la noche. O sea, tiene que ver todo lo que viene de Dios. Dios es luz. Primera Juan, capítulo 1, ahí habla. Dios es luz. Andamos como hijos de luz. Todo está a la vista. En nuestro estudio hablaba de andar como hijos de luz. Efesios también lo dice. Cuando pensamos o meditamos en esta palabra, es uno de los atributos de Dios también. Es su esencia, es su naturaleza. Dios es luz, en Él no hay tinieblas. O sea, no hay el mal en absoluto. Ello nos enseña o nos muestra o nos revela que la luz, en la luz, cuando pensamos en esa palabra luz, hay vida. Tenemos vida nosotros como hijos de luz. Tenemos vida. Y también, esa palabra luz, también nos habla de dirección. Tenemos un rumbo, hermanos. No andamos a tientas, dice, ¿no? O sea, calculando a ver dónde, como en la noche, buscando porque no se ve. No. Tenemos dirección porque estamos en la luz. Dios es luz. Su palabra es luz. Pero sin embargo, a veces tenemos equivocaciones, errores. A veces hacemos cosas que no pertenecen a la luz. ¿No, hermanos? Y también esa palabra luz, cuando pensamos en esa palabra también pensamos en la pureza. La pureza, hermano. Así que es interesante meditar sobre esa palabra. Y también significa revelación. La luz lo revela todo, hermanos. Deja ver. Yo estoy aquí sentado aquí en mi comedor y para poder leer tengo la luz prendida. Si no, no puedo leer. Es en oscuridad. La luz revela todo, hermanos. Así que con razón, Primera Juan dice, estamos en la luz, nada puede estar oculto, todo está a la vista. Es muy interesante, hermanos, esa palabra, luz. A veces simplemente la leemos y lo hablamos de manera muy liviana. A veces, eso pasa conmigo, a veces, hermanos, no quiero apuntar a nadie, pero es muy interesante meditar en cada palabra. Así que versículo 13, andemos de día, honestamente, otra vez ahí la palabra día como en nuestro estudio, andemos honestamente, no en glotonerías, borracheras o en lujurias, en lascivias, no en contiendas, envidias. Oh, hermanos, todo eso tiene que ver lo opuesto a sobrio, ¿no? Alguien que se deja llevar por sus impulsos, sus apetitos naturales, más allá de lo debido. Comer en su justa medida está bien, pero ya hasta ser un glotón es, aquí la palabra dice no. Alguien
yo no acostumbro, o sea, los bolivianos, peruanos, no acostumbramos, pero otras culturas acostumbran en el asado, en alguna comida, un poco de vino. Pero en su justa medida debe estar bien, pero ya la borrachera está mal, es un pecado. Y ahí habla también de lujuria, o sea, de lascivias, pensamientos que batallan en nuestra mente, en los hombres y mujeres, relacionados con el otro sexo, digamos. Después habla de contiendas, envidias, así que todo eso es lo opuesto a la sobriedad, lo sobrio. Así que lo que la palabra nos enseña y nos muestra es llevar una vida sobriamente, moderadamente, controladamente. Dice que si no controlamos nuestro cuerpo que tiene tantos, o sea, cosas que entran a veces por nuestros ojos, nuestro oído y están en nuestro corazón y nuestro corazón está maquinando, pensando y cosas así. Necesitamos llevar una vida en control, dueño de sí mismo, la otra palabra. Si no, dice el versículo 14, el lado positivo, vestíos, aparece esa palabra, vestir. Nosotros como seres humanos, por naturaleza, siempre vestimos este cuerpo. Nunca podemos salir sin vestirnos afuera. Tendríamos que estar mal de la cabeza para salir así. Tenemos que vestir siempre. Y no solamente un vestir así simple, sino si voy al trabajo, bueno, con ropa de trabajo. Si voy a ir a un evento especial, con una ropa especial, por ejemplo, ¿no? Las reuniones, etc., ¿no? Así que, pero aquí hablamos del vestir en la vida espiritual, ¿no? Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Los deseos de la carne están rondándonos, dándonos vueltas. Y así que la palabra ahí está bien clara. Así que bueno, volvemos a nuestro estudio. Son pensamientos en cuanto a los versículos 8 al 11, ¿no? Así que versículo... había otra palabra también. Ya explicaron la coraza, el yelmo, que también aparece en Efesios. Coraza tiene que ver el andar con una conciencia limpia. Tiene que ver con el andar de fe y de amor en paz. Y esperanza, como dice ahí, como yelmo, también explicaron, es el casco que protege la cabeza. En otras palabras, es como decir andar con la frente alta, con la cabeza levantada. O sea, ¿por qué? Porque tengo un futuro, una esperanza viva de estar con Cristo en la gloria, y eso debe animarnos a mantenernos, caminar con pasos firmes y con la frente alta. No, por ejemplo, los caminantes de Emaús, cuando el Señor resucitó y habían que estaban caminando, dos de ellos estaban tristes, cabizbajos, que no sabían lo que había pasado con su Señor. Y sin embargo, el Señor estaba caminando al lado de ellos. ¿Qué pláticas son esas que hay entre vosotros y estáis tristes?
andáis con la cabeza y la frente agacha. Así que cuando la esperanza no está claro, no hay nada claro por delante, entonces el ser humano anda con la frente o la cabeza agacha. Y en la vida natural, el hombre natural es así. Cuando ve que no hay un buen futuro, cuando todo va saliendo mal, tiende a agachar la cabeza y con la frente gacha. Pero aquí la palabra de Dios nos enseña, nos muestra, nos instruye, nos alimenta. Tiene que ver con el andar, con una conciencia limpia, tiene que ver con el andar con la frente y la cabeza en alto, porque tenemos una esperanza en Cristo. Versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación. Ahí está claro. Parece que este versículo 9 versículos anteriores son versículos muy instructivos para nuestro andar diario. Y versículo 9 tiene que ver un poco más con el porvenir, ¿no? Porque está bien claro, la ira de Dios se avecina para juzgar a este mundo. Muchas partes de la palabra lo mencionan claramente, pero la iglesia, el creyente, no está puesto para que la ira de Dios lo alcance. Y si no, dice, para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice, para alcanzar, o sea, es algo que está adelante. Salvación. Alguno dirá, pero yo ya soy salvo. ¿Cómo es que voy a alcanzar salvación? Está esta expresión en el sentido escatológico, hermanos. Palabra escatología o scatos quiere decir lo último o finalmente, la parte final, como último, quiere decir. Por ejemplo, Hebreos 1, ahí hace mención, dice, Dios habiendo hablado a los padres muchas veces de diversas maneras. Y por último nos ha hablado por el Hijo. Por último, o finalmente. Ahí es otro versículo también en un sentido escatológico. Así que el día que aceptamos a Cristo, ya somos salvos. Es más, en Romanos 8, dice a los que llamó, predestinó, dice, no me acuerdo bien la frase, pero dice también, ha glorificado. Dios nos ve como ya glorificados en el día venidero. Ahora en el tiempo presente no estamos glorificados todavía. Un día cuando estemos con cuerpos transformados a la semejanza de Cristo, ahí estaremos glorificados. Pero según Romanos es que Dios ya nos ve así. Así que aquí, hermanos, es muy interesante este versículo 9. La expresión, Dios no nos ha puesto para ir, sino para alcanzar salvación. Así que ya soy salvo en Cristo. Gozo de su salvación, de la salvación en Cristo. Pasado. Y en el presente estoy siendo salvo de la influencia del mal que hay en este mundo, del pecado. Gracias a Dios, bendito, puedo estar en pie. Es por su gracia y su amor, nada por mí mismo. Y en el futuro, estar con Cristo en la gloria.
alcanzar salvación. O sea, que mi salvación final, o sea, soy salvo, fui salvo, ese no está limitado a un tiempo pasado ni presente, sino que aún en el venidero y eternamente, para siempre. Así que aquí hace referencia a la parte final, hermanos. Finalmente estaremos con Cristo en la gloria. Ya no tendremos que estar velando, preocupándonos, cuidándonos de que el mal no nos alcance o que en mi vida no deshonre el nombre del Señor, ¿no? Por ejemplo, porque ya estaremos con Cristo en la gloria, glorificados. Ese es el sentido, hermanos, como podemos captar, hermanos. Versículo 10, bueno, como dice, ya estaba explicando, hermano, ¿quién murió por nosotros? Para que ya sea que velemos, o sea, que estemos vivos, o que, bueno, ya hayamos pasado la presencia del Señor, dice, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Los tesalonicenses lo hacían. Un día habían nacido y pasó un poco el tiempo y estaban creciendo y ya había esa capacidad de entre ellos y a poder animarse unos a otros, edificarse unos a otros. Y Pablo por ello estaba muy conforme, muy contento y aún así los anima, los instruye, como también a lo largo de nuestra vida, hermanos. Y muchas veces yo me gozo, hermanos, muchos hermanos que ya se animan a hablar la palabra, explican la palabra y eso anima, hermanos, ¿no? Así que llegamos hasta ahí y muy interesante la palabra de Dios para nuestra vida espiritual, para nuestro andar, en nuestro andar diario, mientras esperamos la venida del Señor en su arrebatamiento y posteriormente también su manifestación. Hermanos, quería compartir un poquito de la escritura acerca de versículo en Génesis, capítulo 1, versículo 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y apartó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahora volvemos a nuestro estudio. Versículo 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Antes velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que están borrachos, aparece de vuelta la palabra de noche,
están borrachos. Mas nosotros, que somos del día, estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de amor, y la esperanza, la salvación, de salud por yelmo. Aquí el apóstol Pablo le estaba explicando a los tesalonicenses quiénes eran ellos a partir del momento que recibieron al Señor. Y como vimos aquí en Génesis 1, capítulo 1, la palabra cuando aparece acá, los que duermen y los que están borrachos de noche, están borrachos, es alegórico. O sea, el mundo en este momento es como que está adormecido. ¿De qué? De fornicación, de adulterio, de vicio, de envidia, de avaricia. ¿De qué está borracho? Lo mismo. Porque fíjese que repite la palabra noche. Entonces, el mundo está borracho. Con los vicios. Cigarrillo, alcohol, adulterio, fornicación, envidia. Y toda cosa mala. Por eso dice, no dormamos, no hagamos eso, porque eso a nosotros el mundo nos puede dormir o nos puede emborrachar. Ahora, usted me va a decir, ¿y cómo el mundo me puede dormir o emborrachar? Fíjese lo que dice el versículo 12 del capítulo 6 de Efesios. Dice así, versículo 12, capítulo 6 de Efesios dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, no lo vemos, pero están, sino contra, primer nivel, principado, segundo nivel, potestades, tercer nivel, señores del mundo, cuarto nivel, gobernadores de estas tinieblas. O sea, el mundo está en tinieblas. Contra, quinto nivel, malicias espirituales. ¿En dónde? En los aires. Todo esto son niveles que tiene el enemigo, que tiene este mundo y que nos puede afectar. Por eso el apóstol aquí a los tesalonicenses les está aconsejando y les está diciendo, ustedes son hijos de la luz, hijos de Dios. Dios es luz. Como decía el hermano, la palabra es luz. El rey David dijo, tu palabra es luz a mi camino. Entonces, esto que le está enseñando el apóstol Pablo a los tesalonicenses es el principio del Génesis. Le está mostrando qué clase de personas ellos son a partir de haber recibido al Señor. Eso por un lado. Ahora el versículo 11 dice, por lo cual, consolados los unos a los otros y edificados
los unos a los otros, así como lo hacéis. Ya lo estaba diciendo el hermano recién, de hermanos que han recibido al Señor y se animan a predicar, se animan a ministrar, a ayudar. Bien, muy bien, está muy bien. Pero aquí hay otra cosa, hay una enseñanza para nosotros, para los más viejos. Hermanos, cuando un hermano o una hermana recibe al Señor, todos nos ponemos contentos. Gloria a Dios, decimos. Y está bien. Pero a ese hermano y a esa hermana que ha recibido y se ha bautizado y está iniciando el camino en las cosas del Señor, hay que ir a visitarlo. Hay que ir a ver cómo está. Hay que ir a ver cómo está espiritualmente. Por eso acá le dice el apóstol a los tesalonicenses, fíjese la última parte del versículo, dice, así como lo hacéis. O sea, los tesalonicenses, cuando alguien recibía al Señor, no lo dejaban solo. No era solamente el recibir al Señor, el bautismo, cantar y ya sos salvo. No, lo seguían cuidando al hermano, para que el mundo no haga lo que dice los versículos anteriores, para que el mundo no los duerma, para que el mundo no los emborrache. Por eso, hermanos, esta última parte del versículo 11, para nosotros es muy importante. Y esto es muy buena enseñanza que acá el apóstol Pablo está dando a los tesalonicenses, e inclusive a nosotros también hoy. Eso es lo que quería compartir, hermano. Señor bendiga su palabra, hermanos. Amén.